El multimillonario se burló de una limpiadora ofreciéndole una apuesta de $100 millones, pero su hija estaba a punto de cambiarlo todo. En el corazón del Distrito Tecnológico de Madrid, detrás de los muros de cristal de un laboratorio valorado en miles de millones, el futuro de la energía se escapaba entre los dedos de todos. El motor Prometeo, una máquina diseñada para abastecer ciudades enteras con energía limpia e ilimitada, no podía funcionar más de 90 segundos. Y el hombre responsable de aquel proyecto comenzaba a perder la paciencia. Alejandro Castillo, fundador de Castillo Industries, caminaba de un lado a otro sobre el brillante suelo blanco del laboratorio. A sus 55 años, poseía la mirada afilada de un halcón y un carácter capaz de congelar una habitación entera. Había construido un imperio desde cero. Había derrotado competidores. Había doblado mercados enteros a su voluntad. Había aparecido en las portadas de las revistas más prestigiosas de Europa. Pero no podía conseguir que aquella máquina funcionara más de 90 segundos. Cada prueba terminaba exactamente igual. A los 90 segundos, el motor temblaba, emitía un silbido agudo y finalmente moría con un clic humillante. $20 millones en horas extra. Rugió Alejandro. 20 millones y 6 semanas de trabajo. ¿Y eso es todo lo que tienen? Nadie respondió. Frente a él permanecía un grupo de ingenieros agotados. Hombres y mujeres formados en las mejores universidades de España y Europa. No habían dormido bien en más de un mes. Habían cambiado sensores. Habían reemplazado placas electrónicas. Habían reescrito millones de líneas de código. Incluso habían traído especialistas desde Suiza. Nada había funcionado. Doctor Morales, dijo Alejandro con una calma peligrosa. El doctor Javier Morales tragó saliva. Señor, la resonancia se comporta de una forma que nunca habíamos visto. El efecto crece exponencialmente. No logramos encontrar el origen. Alejandro señaló el motor. Entonces lo que me está diciendo es que después de 6 semanas y $20 millones, no tienen ni idea. No era una pregunta. Era una sentencia. Los ingenieros bajaron la mirada. El silencio era insoportable. Alejandro respiró profundamente y recorrió la sala con la vista. Entonces sus ojos se detuvieron en una figura casi invisible en un rincón. Una mujer con uniforme azul limpiaba una superficie de acero inoxidable. Se movía con discreción, intentando pasar desapercibida. Su nombre era Lucía Moreno. Durante 2 años había limpiado los laboratorios de Castillo Industries. Vaciar papeleras. Fregar suelos. Limpiar cafeteras. Ese era su trabajo. Era madre soltera. Y últimamente su vida estaba dominada por las facturas médicas. Cada tratamiento suponía una nueva deuda. Cada visita al hospital consumía un poco más de sus ahorros. Había aceptado aquel turno nocturno porque necesitaba desesperadamente el dinero. Alejandro la observó. Y una idea cruel comenzó a formarse en su mente. «Tú», gritó señalándola. Lucía se quedó inmóvil. Todas las miradas se dirigieron hacia ella. «¿Cómo te llamas?» «Lucía, señor». «Lucía Moreno». Alejandro caminó lentamente hacia ella. Sus zapatos resonaban sobre el suelo pulido. «Dime, Lucía, ¿qué opinas de nuestro pequeño problema?» Ella parpadeó confundida. ¿Se refiere al motor? Exactamente. Has estado aquí todas las noches. Has escuchado hablar a estos genios durante semanas. Seguro que tienes alguna opinión. La sala comprendió inmediatamente lo que estaba ocurriendo. Alejandro no buscaba una respuesta. La estaba utilizando para humillar a sus ingenieros. Lucía sintió como sus mejillas ardían. Yo no sé nada de eso, señor. Solo limpio. Por supuesto que limpias, respondió Alejandro con una sonrisa fría.
Pero imaginemos por un momento que tienes la respuesta. Se volvió hacia los ingenieros. Quizás hemos estado pensando demasiado. Tal vez no necesitamos doctorados. Tal vez solo necesitamos una perspectiva diferente. Algunos ingenieros jóvenes soltaron una risa nerviosa. Lucía deseó desaparecer. Es una idea absurda, señor, susurró. La sonrisa de Alejandro se hizo más amplia. ¿Absurda? ¿Sabes qué es absurdo? Gastar 20 millones para no obtener nada. Dio un paso más. Voy a hacerte una oferta, Lucía. Ella sintió un nudo en el estómago. Eres una mujer sencilla. Seguro que tienes problemas sencillos. Hipoteca. Facturas. Deudas. La voz de Alejandro resonó por todo el laboratorio. Aquí está mi oferta. Todos guardaron silencio. Si arreglas este motor, te daré 100 millones de dólares. Un murmullo recorrió la sala. Los ingenieros se quedaron boquiabiertos. La cifra era tan ridícula que solo podía ser una burla. 100 millones, repitió Alejandro. Todo tuyo. Lucía sintió que las lágrimas comenzaban a acumularse en sus ojos. No puedo. Claro que no puedes, contestó él con desprecio. Vuelve a tu trabajo. Estaba a punto de darse la vuelta cuando una pequeña voz rompió el silencio. Mi mamá no puede, pero yo sí. Toda la sala giró hacia la entrada del laboratorio. Allí estaba una niña de unos 10 años. Llevaba una chaqueta rosa gastada. Sujetaba un viejo oso de peluche contra su pecho. Era Sofía Moreno, la hija de Lucía. Y mientras todos la observaban sorprendidos, la niña miró directamente a Alejandro Castillo sin mostrar el más mínimo miedo. Yo puedo arreglarlo. Durante unos segundos nadie se movió. Ni siquiera Alejandro Castillo. El multimillonario observó a la niña. Después miró a Lucía. Y luego volvió a mirar a la niña. Finalmente soltó una carcajada estruendosa que resonó por todo el laboratorio. Esto mejora cada minuto, dijo entre risas. Primero la limpiadora y ahora su hija. ¿Qué sigue? ¿Un perro ingeniero? Algunos empleados sonrieron con incomodidad. Otros simplemente bajaron la mirada. Lucía estaba horrorizada. Sofía, por favor, cállate. Pero la niña permaneció firme. No necesito magia, respondió con tranquilidad. Solo necesito escuchar. Aquella respuesta hizo que las risas se apagaran poco a poco. ¿Escuchar? Preguntó Alejandro. Sí. ¿Escuchar qué? Sofía señaló el enorme motor Prometeo. A él. La expresión del multimillonario se volvió una mezcla de diversión y curiosidad. ¿Y qué te va a decir exactamente? ¿Dónde le duele? Algunos ingenieros intercambiaron miradas. Aquella frase parecía absurda. Sin embargo, una mujer que había permanecido en silencio durante toda la discusión observó a la niña con interés. Era la doctora Elena Ruiz. Física de prestigio internacional y representante del comité gubernamental encargado de supervisar el proyecto. Había dedicado décadas a analizar proyectos militares, reactores experimentales y tecnologías clasificadas. Y había aprendido algo importante. Las ideas más ridículas no siempre eran las equivocadas. Mientras todos seguían observando a Sofía como si fuera una niña jugando, Elena decidió prestar atención. Alejandro cruzó los brazos. Muy bien. La niña había despertado su curiosidad. Y también alimentado su arrogancia. Acepto el desafío. Lucía sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. No. Corrió hacia su hija. Sofía, esto no es un juego. Alejandro levantó una mano. Demasiado tarde. Su sonrisa regresó. Tu hija ha aceptado. 100 millones si tiene éxito. Pierden sus empleos y fracasa.
La mujer palideció. Por favor. Que empiece el espectáculo. Los ingenieros se apartaron del motor. Nadie entendía qué estaba pasando. Algunos sentían pena por la familia. Otros estaban convencidos de que aquello terminaría en pocos minutos. Pero Sofía parecía completamente tranquila. Tomó aire. Y caminó lentamente hacia el motor Prometeo. La gigantesca máquina parecía una catedral de acero y cromo. Para cualquier persona era una obra maestra tecnológica. Para Sofía era simplemente otra máquina. Grande. Brillante. Pero una máquina al fin y al cabo. Cuando llegó frente al motor apoyó ambas manos sobre la superficie metálica. Cerró los ojos. Y escuchó. No con los oídos. Con todo su cuerpo. Porque eso era exactamente lo que le había enseñado su bisabuelo. Elías Vázquez. El hombre que había cambiado su vida. Muchos años antes, cuando Sofía apenas tenía 6 años, pasaba las tardes en el viejo taller de Elías a las afueras de Toledo. El lugar estaba lleno de motores antiguos. Herramientas gastadas. Piezas oxidadas. Y fotografías amarillentas de la Segunda Guerra Mundial. Elías había sido mecánico aeronáutico. Un hombre capaz de detectar una avería antes de que apareciera en los instrumentos. Siempre repetía la misma frase. El silencio tiene sonido, pequeña. Sofía nunca olvidó aquellas palabras. La mayoría de la gente escucha ruido. Los buenos mecánicos escuchan historias. Mientras otros niños jugaban con juguetes electrónicos, ella aprendía a identificar motores únicamente por el sonido. Un rodamiento desgastado. Un pistón defectuoso. Una válvula desalineada. Todo tenía una voz diferente. Las máquinas hablan, decía Elías. Solo hay que aprender su idioma. Ahora, de pie frente al motor Prometeo, Sofía recordaba aquellas lecciones. El laboratorio desapareció. Las voces desaparecieron. Las miradas desaparecieron. Solo existía el motor. Y el silencio escondido dentro de él. Después de varios segundos abrió los ojos. Necesito que lo enciendan. El doctor Javier Morales miró a Alejandro. El multimillonario asintió. Hazlo. El ingeniero activó la secuencia. Instantáneamente el laboratorio se llenó con el rugido del motor Prometeo. La enorme máquina comenzó a vibrar. La energía recorrió sus conductos. Las luces de diagnóstico se iluminaron. Todo parecía perfecto. Como siempre. Los ingenieros conocían aquella fase. Los primeros segundos siempre eran impecables. El problema aparecía después. Sofía mantuvo las manos apoyadas sobre el metal. Concentrada. Inmóvil. Escuchando. Y entonces lo sintió. Un estremecimiento. Pequeño. Casi imperceptible. Una vibración fuera de ritmo. Como una nota equivocada en una canción perfecta. Sus ojos se abrieron. Apáguenlo. El doctor Morales obedeció. El motor se detuvo. La sala quedó en silencio. ¿Ya está? Preguntó Alejandro con sarcasmo. Sí. ¿Y qué descubriste? Sofía frunció el ceño. Hay una segunda vibración. Los ingenieros se miraron. Eso es imposible, dijo uno. No, respondió Sofía. Está ahí. La doctora Elena Ruiz se acercó. ¿Dónde la sentiste? La niña señaló una zona cercana a la base del motor. Por ahí. Muy abajo. La física observó la máquina. Interesante. El doctor Morales negó con la cabeza. Nuestros sensores pueden detectar variaciones microscópicas. Si hubiera otra vibración la habríamos visto. Sofía lo miró. Sus sensores buscan terremotos. Lo que falla aquí es un susurro.
Por primera vez varios ingenieros dejaron de sonreír. La frase parecía extrañamente lógica. La niña volvió a rodear el motor lentamente, rozando la superficie con los dedos. Buscando. Escuchando. Como un médico intentando localizar el origen de un dolor. Finalmente se detuvo. Justo junto al sistema principal de refrigeración. Está aquí. El doctor. Morales frunció el ceño. Imposible. Esa sección fue revisada 12 veces. Pues aquí es donde duele. La respuesta dejó a todos en silencio. Vuélvanlo a encender, pidió Sofía. Pero esta vez necesito que nadie hable. Nadie protestó. Ni siquiera Alejandro. Por alguna razón todos querían saber qué ocurriría después. El motor volvió a arrancar. Y esta vez el laboratorio entero guardó silencio absoluto. Sofía cerró los ojos nuevamente. Escuchó. Y entonces oyó algo que nadie más pudo percibir. Un pequeño sonido metálico. Agudo. Breve. Como el golpe de una aguja contra un cristal. ¡Ping! Sus ojos se abrieron de golpe. Ahí. La sala entera se sobresaltó. ¿Qué pasa?, preguntó Alejandro. Lo hizo otra vez. La doctora Elena Ruiz se acercó rápidamente a una consola de análisis acústico. Observó la pantalla. Y unos segundos después su expresión cambió. Un momento. Los ingenieros se aproximaron. La física señaló una pequeña anomalía en la gráfica. Una marca tan diminuta que cualquiera la habría ignorado. Pero estaba allí. Y coincidía exactamente con el momento señalado por Sofía. Por primera vez aquel día, Alejandro Castillo dejó de sonreír. El silencio que llenó el laboratorio fue diferente al de antes. Ya no era el silencio de la burla. Era el silencio de la duda. La pequeña anomalía seguía visible en la pantalla. Minúscula. Casi invisible. Pero estaba allí. Y Sofía la había encontrado únicamente escuchando. El doctor Javier Morales acercó el rostro al monitor. No puede ser. Amplió la gráfica. La diminuta línea permaneció exactamente donde la niña había indicado. Es un evento acústico anómalo, murmuró. La doctora Elena Ruiz asintió lentamente. Y el sistema lo clasificó como ruido de fondo. Varios ingenieros comenzaron a revisar sus propios datos. Cuanto más analizaban la información, más evidente resultaba. La señal existía. Había estado allí durante semanas. Y nadie la había visto. Alejandro observó a Sofía. Por primera vez dejó de verla como la hija de una limpiadora. Por primera vez la vio como una incógnita. Una variable imposible. ¿Qué significa?, preguntó. Sofía miró nuevamente el motor. Significa que hay algo roto. Eso ya lo sabemos. No. La niña negó con la cabeza. Ustedes saben que algo falla. Yo sé dónde falla. La diferencia golpeó a todos como una bofetada. Sofía caminó alrededor de la máquina. Sus dedos recorrieron el metal. Su rostro mostraba la misma concentración que había visto cientos de veces en el taller de su bisabuelo. Finalmente se detuvo. No es un problema del diseño. Los ingenieros intercambiaron miradas. ¿Cómo puedes saber eso?, preguntó uno. Porque si fuera un problema de diseño habría muchos sonidos diferentes. Solo hay uno. Eso significa que algo está lastimado. No que algo fue construido mal. La doctora Ruiz cruzó los brazos. Cada vez estaba más interesada. Continúa. Sofía señaló una zona cercana a un conjunto de cables plateados. Está ahí. Muy adentro. El doctor Morales negó inmediatamente. Imposible. Ese conjunto pertenece al sistema principal de refrigeración. Es una unidad sellada.
triple protección. Hemos revisado esa parte más que cualquier otra. Entonces la revisaron mal. Varios ingenieros soltaron el aire lentamente. La confianza con la que hablaba la niña resultaba desconcertante. Necesito escuchar otra vez. El motor volvió a encenderse. Esta vez Sofía no lo tocó. Simplemente permaneció inmóvil, con los ojos cerrados, escuchando. El rugido llenó el laboratorio. Pero ella ignoró el ruido principal. Buscaba el fantasma escondido detrás de él. Entonces apareció. Ping. Otra vez. El mismo sonido. Breve. Agudo. Doloroso. Los ojos de Sofía se abrieron. Ya lo encontré. Alejandro dio un paso adelante. ¿Qué es? La niña tardó unos segundos en responder. Recordó otra conversación con su bisabuelo. Una tarde de verano. Un viejo motor agrícola. Y una grieta invisible que nadie conseguía localizar. Los metales recuerdan, había dicho Elías Vázquez. Cada golpe. Cada tensión. Cada exceso de calor. Todo queda guardado dentro. Sofía regresó al presente. Hay una grieta. El laboratorio entero reaccionó. ¿Una qué? Una grieta. El doctor Morales casi se rió. Eso es absurdo. Todas las piezas fueron fabricadas específicamente para este proyecto. Alemania certificó cada componente. Fueron escaneados. Radiografiados. Analizados. No existe ninguna grieta. Sofía levantó la mirada. ¿El metal es nuevo? La pregunta tomó por sorpresa al ingeniero. Sí. ¿Qué tipo? Una aleación exclusiva de tungsteno y cobalto. Diseñada para soportar temperaturas extremas. La niña asintió. Como si aquella respuesta confirmara algo que ya sospechaba. Eso lo explica. ¿Te explica qué? Mi bisabuelo decía que cuando aparecen materiales nuevos, aparecen enfermedades nuevas. Nadie respondió. Sofía señaló nuevamente el mismo punto. La grieta está ahí. Es muy pequeña. Demasiado pequeña para verla. Pero cuando el motor se calienta empieza a abrirse. Y entonces canta. La frase provocó un escalofrío colectivo. Porque era exactamente lo que el sonido parecía hacer. Cantar. Alejandro dio otro paso. Su voz ya no contenía sarcasmo. Demuéstralo. Aquellas palabras cambiaron todo. Ya no se trataba de una broma. Ahora era una investigación real. Sofía observó el laboratorio. Buscó algo entre las herramientas. Y entonces vio un objeto olvidado sobre una mesa. Una vieja herramienta mecánica. Un estetoscopio industrial. Probablemente utilizado años atrás para demostraciones técnicas. Necesito eso. Un asistente se lo entregó. El contraste era extraño. La tecnología más avanzada del planeta. Y una niña sosteniendo una herramienta que parecía sacada de otro siglo. Sofía colocó los auriculares en sus oídos. Se acercó al motor. Apoyó la campana metálica sobre la carcasa. Enciéndanlo. El doctor Morales obedeció. El rugido volvió a llenar la sala. Los ingenieros comenzaron a mirar el cronómetro. 40 segundos. 50 segundos. 60 segundos. Sofía no prestaba atención. Todo su mundo estaba concentrado en el sonido que atravesaba el estetoscopio. El enorme latido del motor. Y debajo de él, el susurro. Tic. 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 Una vibración diminuta. Una fractura microscópica temblando bajo presión. La niña desplazó lentamente el estetoscopio. Centímetro a centímetro. El sonido aumentó. Cada vez más fuerte.
Cada vez más claro. 70 segundos. 80 segundos. Los ingenieros comenzaron a tensarse. Era el punto crítico. La zona donde siempre aparecía el fallo. Tic. 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 Más fuerte. Más rápido. Sofía encontró el origen. Y de repente retiró el estetoscopio. Aquí. Todos se sobresaltaron. La niña apoyó el dedo sobre un único tornillo de fijación. El problema está exactamente aquí. En ese mismo instante el motor comenzó a vibrar violentamente. 86 segundos. El rugido murió. Como siempre. El motor Prometeo volvió a apagarse. Pero esta vez nadie estaba mirando el cronómetro. Todos observaban el lugar señalado por Sofía. Porque por primera vez tenían una respuesta concreta. Y aquello lo cambiaba todo. La doctora Elena Ruiz se acercó lentamente. ¿Estás completamente segura? Sofía asintió. Sí. El metal está cansado. La grieta comenzó cuando apretaron demasiado ese tornillo. La aleación es muy fuerte. Pero también es frágil. Como un cristal. La sala quedó inmóvil. Incluso Alejandro parecía incapaz de hablar. Porque aquella niña no estaba haciendo una suposición. Estaba describiendo una falla mecánica específica. Y había una sola forma de comprobar si era verdad. Doctor Morales, ordenó Alejandro finalmente. Su voz sonó seca. Tensa. Quiero que desmonten esa pieza. Ahora mismo, el laboratorio entero quedó inmóvil. La orden de Alejandro Castillo resonó entre las paredes de cristal. Desmonten esa pieza. Ahora mismo. Nadie discutió. Ni siquiera el doctor Javier Morales. El ingeniero observó a Sofía durante unos segundos. Todavía le costaba aceptar lo que estaba ocurriendo. Pero los datos estaban allí. La anomalía acústica existía. Y la niña la había encontrado antes que todos ellos. Se dirigió hacia un armario de herramientas de alta precisión. Sacó una llave dinamométrica profesional. Dos ingenieros se colocaron a su lado. Uno sostenía una cámara de fibra óptica. El otro preparaba bandejas magnéticas para almacenar los componentes. ¿Está seguro, señor?, preguntó Morales una última vez. Completamente. Si desmontamos esta sección anularemos la certificación internacional del núcleo. La nueva validación costará millones. Alejandro ni siquiera apartó la vista de Sofía. Hazlo. Morales asintió. Se acercó al enorme motor. Colocó la herramienta sobre el tornillo señalado. Aplicó fuerza. Durante unos segundos no ocurrió nada. La tensión era absoluta. Entonces. ¡Crack! El sello cedió. El sonido retumbó por toda la sala. Varios empleados se sobresaltaron. El ingeniero comenzó a desenroscar lentamente el tornillo. Cada vuelta parecía eterna. Lucía apenas podía respirar. Aquello ya no era una simple apuesta. Era una batalla entre el prestigio de los mejores ingenieros del país y la intuición de una niña de 10 años. Finalmente el tornillo salió. Era largo. Perfectamente mecanizado. Brillante. A simple vista parecía impecable. Traigan la cámara. La fibra óptica fue introducida cuidadosamente en el interior del alojamiento. La imagen apareció en una pantalla gigante. Todos se acercaron. Ingenieros. Técnicos. Directivos. Incluso Alejandro. La cámara recorrió lentamente las paredes interiores. Todo parecía perfecto. Metal pulido. Roscas impecables. Superficies limpias. No había nada. El doctor Morales sonrió por primera vez en mucho tiempo. No hay ninguna grieta. Algunos ingenieros soltaron el aire.
La explicación más sencilla parecía confirmarse. Era una coincidencia. Una intuición afortunada. Nada más. Alejandro comenzó a recuperar parte de su confianza. Quizás todo aquello había sido una casualidad. Quizás el mundo seguía funcionando exactamente como siempre había creído. Pero entonces la voz de la doctora Elena Ruiz rompió el momento. Esperen. Todos giraron hacia ella. La física observaba la pantalla con extrema atención. Bajen la cámara. Más abajo. Hasta el fondo. El operador obedeció. La imagen descendió lentamente. Y entonces apareció. Una línea. Tan pequeña que parecía un cabello. Una marca microscópica sobre el metal. Nada más. Eso no es una grieta, dijo uno de los ingenieros jóvenes. Es una simple marca de fabricación. Varios asintieron. Parecía una explicación razonable. Pero Sofía negó con la cabeza. No. Todos la miraron. Una marca tiene bordes. Eso entra hacia adentro. La doctora Ruiz entrecerró los ojos. Aumenten el zoom. La imagen se amplió. La línea comenzó a ocupar gran parte de la pantalla. Y cuanto más aumentaba el tamaño, más extraña parecía. Filtro térmico, ordenó la física. El operador ejecutó el comando. La pantalla cambió. El metal apareció representado mediante colores térmicos. Azules. Verdes. Amarillos. Y entonces ocurrió algo que dejó sin palabras a todo el laboratorio. La diminuta línea brilló en rojo. Un rojo tenue. Fantasmagórico. Pero inconfundible. La sala quedó muda. Dios mío, susurró el doctor Morales. La doctora Ruiz observó la imagen durante varios segundos. Después habló. Calor residual. Nadie respondió. La resonancia acumuló energía en este punto durante semanas. La grieta ha estado absorbiendo el estrés térmico del sistema. Se volvió hacia los demás. Es una fractura real. No una marca. No una imperfección superficial. Una fractura auténtica. El laboratorio explotó en murmullos. Algunos ingenieros acercaron sus rostros a la pantalla. Otros revisaron datos antiguos desesperadamente. Todos buscaban una explicación alternativa. No la encontraron. Porque no existía. Sofía tenía razón. La grieta estaba allí. Invisible para los sensores. Invisible para los diagnósticos. Invisible para los mejores expertos del proyecto. Pero no invisible para ella. Alejandro permanecía inmóvil. Mirando la pantalla. Y luego mirando a la niña. Por primera vez en muchos años sintió algo que casi había olvidado. Humildad. Porque aquella pequeña grieta no solo había roto el motor. Había roto sus certezas. Había destruido su convicción de que el dinero siempre compraba las mejores respuestas. Había demostrado que el talento puede aparecer donde nadie espera encontrarlo. Y ahora una nueva pregunta ocupaba su mente. ¿Cómo repararla? Finalmente giró hacia Sofía. Toda la sala hizo lo mismo. Los ingenieros mejor pagados de España. La física más prestigiosa del comité gubernamental. El multimillonario más poderoso del proyecto. Todos esperando la respuesta de una niña. Muy bien, dijo Alejandro. Su voz era apenas un susurro. Has encontrado la herida. Ahora dime. ¿Cómo la curamos? Sofía permaneció pensativa. Recordó el taller de su bisabuelo. Los motores antiguos. Las reparaciones imposibles. Y las palabras que había escuchado cientos de veces. A veces no necesitas una pieza más fuerte. A veces necesitas una pieza más amable. La niña levantó la mirada. Y respondió. No pueden usar otro tornillo igual.
El doctor Morales frunció el ceño. ¿Por qué? Porque volverá a romperse. La sala quedó completamente atenta. La grieta hizo que el metal se cansara. Si vuelven a presionarlo igual, el problema regresará. Sofía señaló la pantalla. Necesitan ayudar al metal. No castigarlo otra vez. Por primera vez, varios ingenieros comenzaron a tomar notas. Y Alejandro comprendió algo increíble. Ya nadie estaba escuchando a Sofía por cortesía. La estaban escuchando porque creían en ella. La sala permaneció en absoluto silencio. Nadie discutió. Nadie sonrió. Nadie volvió a tratar aquello como una broma. Porque la niña que había entrado al laboratorio sosteniendo un viejo oso de peluche acababa de encontrar una falla que había derrotado a cientos de especialistas. Y ahora estaba explicando cómo repararla. Sofía observó nuevamente la imagen ampliada de la grieta. Necesitan algo que distribuya la presión. El doctor Javier Morales se acercó. ¿Cómo qué? La niña pensó unos segundos. ¿Tienen una pieza que pueda colocarse dentro del agujero? ¿Una pieza interior? Sí. Muy delgada. Como una funda. El ingeniero comenzó a comprender. ¿Un casquillo? Creo que sí. La niña sonrió. Mi bisabuelo los usaba mucho. Los ingenieros intercambiaron miradas. La idea empezaba a tener sentido. Un casquillo permitiría distribuir la carga del tornillo sobre una superficie más amplia. Reduciría el esfuerzo concentrado sobre la grieta. Pero Sofía aún no había terminado. Debe ser de otro metal. El doctor Morales frunció el ceño. ¿Cuál? Uno más blando. La respuesta provocó nuevas expresiones de desconcierto. ¿Más blando? Sí. Alejandro observó atentamente. Continúa. Sofía señaló nuevamente la pantalla. Todo esto pasó porque el metal es demasiado rígido. Necesita algo que absorba parte de la vibración. Algo que ceda un poco. Algo que proteja la grieta. El doctor Morales cruzó los brazos. ¿Qué material propones? Sofía recorrió con la mirada los estantes del laboratorio. Entonces respondió. Cobre. Varios ingenieros abrieron los ojos. Algunos incluso soltaron una pequeña exclamación. ¿Cobre? La idea parecía absurda. El cobre era blando. Flexible. Muy diferente a las aleaciones ultrarresistentes utilizadas en el motor Prometeo. Eso va contra todas las especificaciones, dijo uno de los ingenieros. Exactamente, respondió Sofía. La seguridad con la que lo dijo dejó a todos sorprendidos. El problema empezó siguiendo las especificaciones. La frase cayó como una piedra. La doctora Elena Ruiz sonrió por primera vez. Aquella respuesta era extraordinariamente inteligente. Explícanos por qué cobre, pidió. Sofía recordó otra conversación con su bisabuelo. Una vieja cosechadora. Un motor agrietado. Y una reparación improvisada que había funcionado durante años. Las cosas muy duras no siempre son las más fuertes. A veces se rompen porque no saben doblarse. La niña señaló la pantalla. El cobre se moverá un poquito. Muy poquito. Pero será suficiente. Absorberá la vibración. Y mantendrá la grieta tranquila. El doctor Morales se quedó inmóvil. Su mente comenzó a trabajar. Ya no como un hombre intentando demostrar que una niña estaba equivocada, sino como un ingeniero intentando verificar una idea brillante. Amortiguación mecánica, murmuró. Otro ingeniero asintió. Distribución de carga. Reducción de resonancia secundaria. Añadió un tercero. La doctora Ruiz observó a Sofía con auténtica admiración. Está describiendo principios avanzados de ingeniería estructural.
Y lo está haciendo sin conocer los nombres técnicos. La sala volvió a quedar en silencio. Porque todos comprendieron algo. La niña no estaba adivinando. Entendía el problema. Quizá de una forma diferente. Quizá sin ecuaciones. Quizá sin doctorados. Pero lo entendía. Alejandro respiró profundamente. Durante toda su vida había buscado a los mejores. Las mejores universidades. Los mejores expertos. Los mejores currículums. Y ahora una niña estaba enseñando algo nuevo a todos ellos. Fabriquen el casquillo. Nadie protestó. Señor. Lo han oído. Quiero un casquillo de cobre exactamente como ella lo ha descrito. Ahora. Los ingenieros salieron prácticamente corriendo. Por primera vez en semanas tenían esperanza. Una esperanza real. No basada en simulaciones. Ni en informes. Ni en promesas. Una esperanza construida sobre resultados. Mientras tanto Alejandro se acercó lentamente a Lucía. La mujer seguía temblando. Todo aquello parecía un sueño imposible. Señora Moreno. Lucía levantó la vista. La arrogancia había desaparecido del rostro del multimillonario. Su hija posee un talento extraordinario. Ella apenas pudo responder. Siempre fue especial. Alejandro observó a Sofía. La niña hablaba tranquilamente con la doctora Ruiz sobre motores antiguos y herramientas de taller. Como si nada extraordinario estuviera ocurriendo. Como si no acabara de cambiar el destino de un proyecto multimillonario. Como si no hubiera $100 millones en juego. Y por primera vez en muchos años Alejandro Castillo sintió algo inesperado. Respeto. Un respeto profundo y genuino. Porque aquella niña había conseguido en una hora lo que cientos de expertos no habían logrado en 6 semanas. Y todavía faltaba la prueba final. La verdadera prueba. La única que importaba. Instalar la reparación. Encender el motor Prometeo. Y comprobar si realmente funcionaba. Una hora después, los ingenieros regresaron desde el taller de fabricación. En una caja forrada de terciopelo descansaban 2 piezas nuevas. Un tornillo especialmente fabricado. Y un brillante casquillo de cobre pulido. Toda la sala se reunió alrededor del motor. Nadie quería perderse lo que estaba a punto de ocurrir. Porque todos sabían que el siguiente encendido podía cambiarlo todo. Y si Sofía tenía razón una vez más. La historia de aquel laboratorio jamás volvería a ser la misma. El laboratorio entero guardó silencio. El nuevo tornillo y el casquillo de cobre descansaban sobre una mesa iluminada por focos de inspección. Parecían piezas insignificantes. Pequeñas. Sencillas. Casi ridículas. Y sin embargo, el futuro de un proyecto de $2.000 millones dependía de ellas. El doctor Javier Morales tomó las piezas con extremo cuidado. Por primera vez en semanas no sentía agotamiento. Sentía ilusión. Los ingenieros rodearon el motor Prometeo. Nadie hablaba. Cada movimiento parecía parte de una ceremonia. El casquillo fue colocado cuidadosamente dentro del alojamiento dañado. Después instalaron el nuevo tornillo. Siguiendo exactamente las indicaciones de Sofía. No utilizaron la presión máxima especificada por el fabricante. Utilizaron una presión menor. Más equilibrada. Más suave. Cuando terminaron, el laboratorio volvió a quedarse inmóvil. Aquello era todo. No quedaban más teorías. No quedaban más hipótesis. Solo la verdad. Y la verdad estaba a punto de revelarse. El enorme cronómetro digital seguía visible sobre una pared. Todos lo observaban. 90 segundos. Aquella cifra se había convertido en una maldición. Una barrera imposible. Un enemigo. La línea que separaba el fracaso del éxito. El doctor
Morales se situó frente al panel principal. Su mano temblaba ligeramente. Miró a Alejandro. Alejandro miró a Sofía. La niña sonrió. Y asintió. Una señal pequeña, pero llena de confianza. Comienza la prueba, ordenó Alejandro. El ingeniero pulsó el botón. Instantáneamente el motor Prometeo despertó. El rugido llenó la sala. Pero algo era diferente. Todos podían sentirlo. El sonido parecía más limpio, más estable, más tranquilo. Sofía cerró los ojos. Escuchó. Y sonrió. La vibración oculta había desaparecido. 10 segundos. Todos observaban los monitores. Los gráficos eran perfectos. 20 segundos. La temperatura se mantenía estable. 30 segundos. La eficiencia aumentaba. 40 segundos. Los ingenieros empezaban a intercambiar miradas de esperanza. 50 segundos. Nadie se atrevía a hablar. 60 segundos. La tensión era insoportable. El doctor Morales apretaba los puños. La doctora Elena Ruiz observaba cada dato que aparecía en las pantallas. Alejandro ni siquiera parpadeaba. 70 segundos. El laboratorio parecía contener la respiración. 75 segundos. 80 segundos. El momento crítico. El punto donde siempre comenzaba la destrucción. Todos recordaban perfectamente aquel sonido. El silbido. La vibración. La muerte del motor. 81 segundos. Nada. El motor continuaba funcionando perfectamente. Todo el laboratorio se quedó congelado. 90 segundos. El cronómetro cambió. Y el motor siguió funcionando. Durante un instante nadie reaccionó. Como si sus cerebros fueran incapaces de procesarlo. 91 segundos. Entonces alguien comenzó a llorar. Otro ingeniero empezó a reír. Un tercero levantó los brazos. La maldición había terminado. El motor Prometeo seguía vivo. 95 segundos. Los datos continuaban siendo perfectos. El doctor Morales observó las pantallas. Y finalmente rompió el silencio. Todos los sistemas estables. Su voz temblaba. Resonancia controlada. Eficiencia máxima. No hay anomalías. No hay errores. No hay fallos. Miró a Sofía. Y sonrió. Funciona. La sala explotó. Aplausos. Gritos. Lágrimas. Abrazos. 6 semanas de fracaso desaparecieron en cuestión de segundos. Los ingenieros celebraban como si hubieran ganado una final mundial. Y en cierto modo era verdad. Habían derrotado algo que parecía imposible. Pero todos sabían quién había conseguido la victoria. Sofía. La niña observó el motor. No parecía emocionada. Parecía tranquila. Como alguien que simplemente había ayudado a un amigo. La doctora Ruiz se acercó. ¿Qué piensas? Sofía contempló el enorme motor. Luego respondió. Ya no está triste. La física sonrió. Aquella respuesta resumía todo mejor que cualquier informe técnico. 10 minutos después el motor seguía funcionando. Perfectamente. Finalmente Alejandro levantó una mano. Deténganlo. El doctor Morales obedeció. El rugido fue desapareciendo poco a poco. Hasta que el laboratorio quedó completamente en silencio. Y entonces todos comprendieron algo. El problema estaba resuelto. Definitivamente. No había sido suerte. No había sido casualidad. No había sido una coincidencia. Una niña de 10 años había conseguido lo que cientos de expertos no pudieron lograr.
Alejandro caminó lentamente entre los ingenieros. Todos se apartaban a su paso. Hasta llegar frente a Sofía. La sala volvió a callarse. El multimillonario observó a la niña. Durante unos segundos no dijo nada. Luego ocurrió algo que nadie esperaba. Alejandro Castillo se arrodilló. Frente a Sofía. El hombre más poderoso de la empresa se colocó a la altura de la niña. Y habló con absoluta sinceridad. Lo lograste. Sofía sonrió tímidamente. Solo escuché. Alejandro sintió un nudo en la garganta. Porque aquella respuesta contenía una lección que él había tardado 55 años en aprender. Y entonces recordó algo. La apuesta. El contrato. Los 100 millones de dólares. Toda la sala comprendió exactamente lo mismo. Las celebraciones comenzaron a detenerse. Los ingenieros se giraron hacia Alejandro. Lucía también. Porque todos sabían lo que venía ahora. Y todos querían ver si el multimillonario cumpliría su palabra. El laboratorio quedó en silencio. Los aplausos se apagaron lentamente. Las sonrisas desaparecieron. Y todas las miradas se dirigieron hacia Alejandro Castillo. El multimillonario permaneció inmóvil frente a Sofía. Sabía exactamente lo que todos estaban pensando. Los 100 millones de dólares. La promesa. La apuesta. El contrato. Aquellas palabras habían sido pronunciadas delante de decenas de testigos. Delante de los ingenieros. Delante de la doctora Elena Ruiz. Delante de toda la dirección técnica del proyecto. No podía fingir que nunca habían existido. No podía retirarlas. No podía esconderse. Porque el motor Prometeo estaba funcionando. Y Sofía lo había conseguido. Lucía observaba en silencio. Todavía no podía creer nada de lo que estaba ocurriendo. Todo parecía demasiado grande. Demasiado imposible. Demasiado perfecto. Alejandro respiró profundamente. Después se puso de pie. Y habló. Su voz fue clara. Firme. Escuchada en cada rincón del laboratorio. Hace unas horas hice una promesa. Nadie se movió. Dije que quien arreglara este motor recibiría 100 millones de dólares. Miró a los ingenieros. Después a la doctora Ruiz. Y finalmente a Sofía. El motor ha sido reparado. El contrato es válido. La recompensa también. Un murmullo recorrió la sala. Lucía sintió que las piernas dejaban de responderle. Aquella cantidad era tan enorme que parecía absurda. Irreal. Imposible. Señor, susurró. Alejandro negó con la cabeza. No. Mi palabra vale más que cualquier cantidad de dinero. La expresión de Lucía cambió. Lágrimas comenzaron a descender por sus mejillas. No esperamos nada. Fue una apuesta. Una broma. No fue una broma. La voz de Alejandro era firme. Fue un acuerdo. Y pienso cumplirlo. La sala volvió a guardar silencio. Porque todos sabían que estaba diciendo la verdad. El multimillonario continuó. Mañana mi banco se pondrá en contacto con ustedes. Los fondos serán transferidos a una cuenta protegida legalmente. Habrá asesores financieros, abogados y toda la asistencia necesaria. Lucía comenzó a llorar. Ya no intentaba contenerse. Años de miedo. Años de angustia. Años de incertidumbre. Todo parecía derrumbarse de golpe. Sofía abrazó a su madre. Ya está, mamá. Todo va a estar bien. Aquellas palabras golpearon a Alejandro de una manera inesperada. Porque por primera vez comprendió algo. Durante toda la tarde había pensado en motores. En tecnología. En dinero. En prestigio. Pero para aquella mujer aquello nunca había sido una cuestión de millones.
Era una cuestión de supervivencia. Lucía no luchaba por riqueza. Luchaba por seguir viva. Alejandro recordó las lágrimas que había visto antes. El miedo. El cansancio. Las ojeras. Entonces comprendió. Tus tratamientos médicos. Lucía levantó la mirada. Sorprendida. ¿Cómo? Lo sé. La mujer bajó la vista. Han sido años difíciles. Por primera vez Alejandro sintió vergüenza. Una vergüenza profunda. Porque horas antes había utilizado aquella realidad para burlarse de ella. Había convertido su sufrimiento en un espectáculo. Y ahora comprendía la magnitud de su error. Miró a la doctora Elena Ruiz. Quiero que también sea testigo de esto. La física asintió. Alejandro volvió a mirar a Lucía. Los 100 millones pertenecen a Sofía. Son el resultado de su talento. Pero tu situación médica es otra cuestión. La mujer no entendía. ¿Qué quiere decir? Alejandro respondió sin dudar. A partir de hoy todos tus tratamientos serán cubiertos por Castillo Industries. La sala quedó inmóvil. Lucía parpadeó. ¿Qué? Los mejores hospitales. Los mejores especialistas. Los mejores tratamientos disponibles en cualquier lugar del mundo. Todo estará cubierto. Completamente. La mujer comenzó a llorar con más fuerza. Señor. Además. Alejandro hizo una pausa. Toda tu deuda médica desaparecerá. La empresa liquidará cada factura pendiente. Esta misma semana. Lucía no pudo responder. Las palabras simplemente dejaron de existir. Porque después de años luchando sola. Después de años temiendo cada factura. Después de años preguntándose si vería crecer a su hija. Por primera vez sentía esperanza. Una esperanza real. Sofía la abrazó con fuerza. Te lo dije, mamá. Ahora podrás curarte. Aquella frase atravesó a Alejandro como una flecha. Porque era la primera vez que veía la situación desde los ojos de una niña. No veía millones. No veía contratos. No veía negocios. Solo veía a su madre. Y quería que siguiera viviendo. Alejandro bajó la mirada. Y comprendió que había pasado gran parte de su vida rodeado de personas sin llegar a verlas realmente. Veía empleados. Proveedores. Accionistas. Clientes. Pero no personas. No historias. No sufrimiento. No sueños. Aquella tarde una niña había arreglado mucho más que un motor. Había reparado algo dentro de él. Algo que llevaba roto desde hacía muchos años. La doctora Elena Ruiz observaba la escena en silencio. Sabía que estaba presenciando algo extraordinario. No solo por el descubrimiento técnico, sino por la transformación humana que estaba ocurriendo delante de todos. Alejandro respiró profundamente. Y por primera vez en décadas sintió una extraña sensación de paz. Pero todavía había algo que no entendía. Algo que necesitaba saber. Volvió a mirar a Sofía. Hay una pregunta que sigue sin respuesta. La niña levantó la vista. ¿Cuál? ¿Cómo aprendiste realmente todo esto? Porque escuchar un motor era una cosa. Pero encontrar una falla invisible era algo completamente distinto. Y Alejandro tenía la sensación de que la historia de aquella niña apenas acababa de comenzar. La pregunta quedó flotando en el aire. Todos en el laboratorio querían escuchar la respuesta. Porque cuanto más observaban a Sofía, más imposible parecía todo aquello. Una niña de 10 años. Sin estudios de ingeniería. Sin acceso a los diseños. Sin formación académica. Y sin embargo había encontrado una falla que había derrotado a los mejores especialistas del país. Sofía permaneció pensativa unos segundos. Después sonrió.
Mi bisabuelo me enseñó. Alejandro asintió lentamente. Sí. Eso ya lo sé. Pero escuchar motores no explica todo esto. La niña miró el motor Prometeo. Mi bisabuelo decía que las personas complican demasiado las cosas. Algunos ingenieros intercambiaron miradas incómodas. Porque aquella frase describía perfectamente lo que había ocurrido. Sofía continuó. Decía que cuando una máquina se rompe, primero hay que entender qué intenta decirte. No que quieres escuchar, sino que intenta decirte ella. La doctora Elena Ruiz sonrió. Eso es sorprendentemente sabio. Era muy sabio. Sofía bajó la mirada unos segundos. Era evidente que echaba de menos a Elías. Siempre decía que las máquinas nunca mienten. Las personas sí. Los informes sí. Las estadísticas sí. Pero las máquinas no. Alejandro sintió un escalofrío. Porque aquella frase describía perfectamente su propia vida. Durante años había vivido rodeado de informes, proyecciones, presentaciones, consejos, opiniones. Pero muy pocas veces se había detenido a escuchar la realidad. La niña continuó. Cuando el motor se apagaba, todos miraban las pantallas. Nadie miraba al motor. La sala quedó en silencio. Nadie pudo discutirlo. Porque era verdad. Durante 6 semanas habían analizado millones de datos. Pero nadie había apoyado una mano sobre el metal. Nadie había intentado escuchar. Nadie había tratado de sentir. La doctora Ruiz observó a Sofía con admiración. Tu bisabuelo era un hombre extraordinario. Sofía sonrió. Sí. Lo era. Alejandro permaneció pensativo. Y entonces algo llamó su atención. El apellido. Vázquez. Por alguna razón aquel nombre le resultaba familiar. Muy familiar. Demasiado familiar. Frunció el ceño. Intentando recordar. Y de repente una imagen apareció en su mente. Una fotografía antigua. Una historia que había escuchado incontables veces cuando era niño. Una historia que su abuelo repetía constantemente. Alejandro levantó la vista. ¿Cómo se llamaba exactamente tu bisabuelo? Elías Vázquez. El multimillonario se quedó inmóvil. La sala desapareció. Los sonidos desaparecieron. Todo desapareció. Porque acababa de escuchar un nombre que conocía desde hacía décadas. ¿Elías Vázquez? Sofía asintió. Sí. ¿Por qué? Alejandro no respondió inmediatamente. Su corazón comenzó a acelerarse. ¿Sirvió en la Fuerza Aérea durante la Segunda Guerra Mundial? Ahora fue Sofía quien se sorprendió. Sí. ¿Cómo lo sabe? Lucía también parecía confundida. Alejandro caminó lentamente hacia una ventana. Miró la ciudad de Madrid iluminada por las luces de la noche. Y durante unos segundos pareció un hombre completamente diferente. Más viejo. Más vulnerable. Más humano. Finalmente habló. Porque mi abuelo me habló de él toda su vida. La sala quedó inmóvil. Nadie entendía. Alejandro volvió a girarse. Mi abuelo era piloto. Capitán Rafael Castillo. Volaba un bombardero durante la guerra. En una misión sobre Alemania su avión fue alcanzado. 2 motores quedaron destruidos. El tercero comenzó a incendiarse. El avión estaba condenado. La tripulación se preparaba para saltar. La historia era tan conocida para Alejandro como su propio nombre. La había escuchado cientos de veces. Pero nunca había imaginado que terminaría contándola allí. Entonces apareció un mecánico. Un joven sargento. Un hombre que se negó a rendirse. La voz de Alejandro se volvió más suave. Salió sobre el ala del avión mientras estaban bajo fuego enemigo.
con una caja de herramientas y un extintor. Nada más. Los presentes escuchaban fascinados. Consiguió apagar el incendio. Consiguió reparar uno de los motores. Y consiguió que el avión regresara a casa, con toda la tripulación viva. Sofía abrió los ojos. Porque conocía aquella historia. La había escuchado muchas veces. Pero desde otro punto de vista. Ese mecánico era. Alejandro asintió lentamente. Elías Vázquez. Lucía llevó una mano a su boca. La revelación era imposible. Increíble. Casi mágica. Mi abuelo pasó años intentando encontrarlo. Continuó Alejandro. Quería agradecerle haber salvado su vida. Quería compartir con él parte de todo lo que construyó después de la guerra. Pero nunca logró localizarlo. El silencio fue absoluto. Sofía observó una antigua fotografía que Alejandro acababa de sacar de un cajón. Una fotografía en blanco y negro. Un grupo de aviadores. Y entre ellos, un joven mecánico. Con los mismos ojos. La misma sonrisa. La misma expresión tranquila. ¿Es él?, susurró Sofía. Es mi bisabuelo. Alejandro observó la fotografía. Y sintió algo que jamás había sentido. Durante toda su vida creyó que aquella deuda nunca podría ser pagada. Y ahora estaba allí. Sentado frente a la bisnieta del hombre que había salvado a su familia. La misma niña que acababa de salvar la suya. Porque el motor Prometeo no era solo una máquina. Era el proyecto más importante de toda su empresa. El futuro de Castillo Industries. Y Sofía lo había rescatado cuando nadie más podía hacerlo. La historia parecía imposible. Y sin embargo era real. Alejandro levantó la vista. Miró a Sofía. Y comprendió algo. Los $100 millones ya no parecían una recompensa. Parecían apenas el inicio de una deuda mucho más antigua. Una deuda que había comenzado varias generaciones atrás. Y que acababa de regresar para ser saldada. Durante varios minutos nadie habló. La fotografía permanecía sobre la mesa. Un puente silencioso entre dos familias separadas por generaciones. Lucía seguía observando la imagen. Nunca había sabido que su abuelo había sido considerado un héroe por alguien tan importante. Para ella siempre había sido simplemente el abuelo Elías. El hombre que arreglaba motores. El hombre que olía a café y aceite. El hombre que enseñó a Sofía a escuchar. Alejandro tomó asiento lentamente. Por primera vez en toda la jornada parecía cansado. No agotado físicamente, sino emocionalmente. Como si en unas pocas horas hubiera vivido más cambios que en varios años. Miró a Sofía. Mi abuelo siempre decía algo. La niña lo observó con atención. ¿Qué decía? Que existían personas capaces de cambiar una vida en un solo día. Y que casi nunca recibían el reconocimiento que merecían. Alejandro sonrió levemente. Ahora entiendo exactamente lo que quería decir. Sofía bajó la mirada con timidez. Nunca se sintió especial. Nunca buscó atención. Solo había intentado ayudar. Como le enseñó su bisabuelo. La doctora Elena Ruiz observaba la escena en silencio. Había asistido a reuniones presidenciales. A proyectos secretos. A decisiones capaces de cambiar industrias enteras. Pero rara vez había presenciado algo tan humano. Algo tan inesperado. Alejandro volvió a mirar la fotografía. Después tomó una decisión. Una decisión que cambiaría el futuro de Castillo Industries. Y también el de miles de personas. Voy a crear una nueva división dentro de la empresa. Los presentes levantaron la vista. ¿Una división?, preguntó el doctor Morales. Alejandro asintió. Sí. Una división dedicada a encontrar talento donde nadie lo busca.
La sala permaneció en silencio. Durante años he cometido el mismo error. He pensado que la inteligencia solo vive en determinados lugares. Universidades. Laboratorios. Oficinas. Pero hoy una niña me ha demostrado lo contrario. Miró directamente a Sofía. El talento puede aparecer en cualquier parte. Y cuando aparece, nuestra obligación es reconocerlo. La doctora Ruiz sonrió. Aquella era probablemente la mejor conclusión posible para todo lo ocurrido. Alejandro continuó. La nueva división llevará el nombre de Elías Vázquez. Lucía abrió los ojos sorprendida. Sofía también. Será el departamento Elías Vázquez de diagnóstico intuitivo. Los ingenieros comenzaron a intercambiar miradas. La idea era revolucionaria. Y también profundamente simbólica. Su función será identificar formas diferentes de resolver problemas. Nuevas perspectivas. Nuevos talentos. Nuevas maneras de pensar. Porque hoy hemos aprendido que los mejores descubrimientos no siempre vienen de los lugares esperados. Alejandro se volvió hacia Lucía. Y me gustaría que usted dirigiera esa división. La mujer quedó paralizada. ¿Yo? Sí. Lucía casi se rió de los nervios. Señor, yo he pasado los últimos años limpiando laboratorios. No dirigiéndolos. Precisamente. Respondió Alejandro. Usted sabe reconocer el esfuerzo. La humildad. La perseverancia. Y además. Miró a Sofía. Fue usted quien la educó. Fue usted quien permitió que su talento creciera. Eso tiene un valor enorme. Lucía no sabía qué decir. Las lágrimas volvieron a aparecer. Pero esta vez eran diferentes. Ya no eran lágrimas de miedo. Eran lágrimas de orgullo. La clase de orgullo que solo siente una madre. Sofía se abrazó a ella. Y durante unos segundos ambas permanecieron en silencio. Simplemente disfrutando del momento. La noche avanzó. Los empleados comenzaron a abandonar el edificio. Poco a poco el enorme laboratorio quedó vacío. Solo permanecieron algunas personas. Alejandro. Lucía. Sofía. La doctora Ruiz. Y unos pocos ingenieros. El motor Prometeo seguía allí. Brillando bajo las luces. Funcionando perfectamente. Después de 6 semanas de fracaso. Alejandro se acercó a la máquina. Apoyó una mano sobre el metal. Y sonrió. Nunca imaginé que terminaría agradeciéndole a una niña por salvar mi empresa. Sofía sonrió. Mi bisabuelo decía que las máquinas ayudan a las personas a encontrarse. La frase hizo reír suavemente a todos. Porque, de alguna forma, era verdad. Si el motor nunca hubiera fallado, nunca habrían conocido a Sofía. Nunca habrían descubierto la historia de Elías. Nunca habrían encontrado aquella conexión perdida durante décadas. Y quizá Alejandro nunca habría cambiado. Antes de marcharse, el multimillonario volvió a mirar a la niña. Hay algo más que quiero ofrecerte. Sofía inclinó la cabeza. ¿Qué cosa? Cuando seas mayor, si algún día quieres estudiar ingeniería, física o cualquier otra disciplina, haré que tengas acceso a los mejores profesores y a las mejores universidades del mundo. La niña sonrió. Gracias. Alejandro esperaba una respuesta más emocionada. Pero Sofía simplemente parecía feliz. Tranquila. Como siempre. ¿Eso es todo? Preguntó Alejandro divertido. Sofía pensó unos segundos. Y luego respondió. Sí. Porque lo importante ya está arreglado. El multimillonario miró a Lucía. Comprendió inmediatamente a qué se refería. Su madre. Su salud. Su futuro. Eso era lo único que realmente importaba para ella.
Y en aquel instante Alejandro sintió un profundo respeto. Porque la verdadera grandeza nunca había estado en el dinero. Ni en el poder. Ni en la fama. Estaba en el corazón de las personas. Y acababa de aprender esa lección de una niña de 10 años. 6 meses después, nada era igual. El laboratorio principal de Castillo Industries seguía siendo uno de los centros tecnológicos más avanzados de Europa. Las paredes de cristal seguían brillando. Los superordenadores seguían funcionando día y noche. El motor Prometeo seguía ocupando el centro de la instalación. Pero algo había cambiado. Y ese cambio no tenía nada que ver con la tecnología. Tenía que ver con las personas. La cultura de la empresa se había transformado. Durante años el miedo había sido la herramienta principal de liderazgo. Los errores se castigaban. Las ideas poco convencionales se ignoraban. Y los empleados trabajaban bajo una presión constante. Después de lo ocurrido con Sofía, aquello desapareció. Ahora los ingenieros eran animados a experimentar. A equivocarse. A probar caminos diferentes. Las preguntas dejaron de considerarse debilidades. Y comenzaron a verse como oportunidades. El departamento Elías Vázquez se convirtió rápidamente en uno de los proyectos más exitosos de la compañía. Lucía Moreno dirigía la división. Y lo hacía sorprendentemente bien. Su experiencia le había enseñado algo que muchas veces faltaba en las grandes organizaciones. Empatía. Sabía escuchar. Sabía detectar talento. Sabía reconocer esfuerzo. Y sobre todo sabía valorar a las personas. Gracias a ella, jóvenes brillantes de barrios humildes comenzaron a recibir oportunidades que antes parecían imposibles. Becas. Programas de formación. Acceso a tecnología. Mentoría. Todo aquello nació de una simple idea. El talento no pertenece a una clase social. Ni a una universidad. Ni a una cuenta bancaria. El talento puede encontrarse en cualquier lugar. Incluso detrás de una escoba. Incluso en una niña que espera a su madre después del trabajo. Sofía continuó creciendo. Seguía asistiendo a la escuela. Seguía llevando consigo el viejo oso de peluche. Y seguía pasando tardes enteras rodeada de motores. La diferencia era que ahora tenía acceso a los laboratorios más avanzados del planeta. Los ingenieros acudían a ella cuando se enfrentaban a problemas especialmente difíciles. Al principio aquello resultaba extraño. Pero pronto se volvió normal. Porque Sofía poseía una capacidad extraordinaria. Veía lo que otros pasaban por alto. Escuchaba lo que otros ignoraban. Y comprendía cosas que los ordenadores no podían explicar. Los $100 millones permanecían protegidos en un fideicomiso. La niña apenas pensaba en el dinero. Para ella seguía siendo algo abstracto. Irreal. Lo que realmente disfrutaba era aprender. Explorar. Descubrir. Y seguir escuchando máquinas. Lucía también cambió. Los tratamientos funcionaban. Su salud mejoraba cada mes. La preocupación permanente había desaparecido de su rostro. Por primera vez en muchos años podía pensar en el futuro sin miedo. Y cada vez que observaba a su hija sentía la misma emoción. Orgullo. Un orgullo inmenso. Profundo. Difícil de describir. Alejandro Castillo también había cambiado. Quizás más que nadie. Seguía siendo brillante. Seguía siendo exigente. Seguía liderando una de las empresas más importantes del mundo. Pero ya no era el mismo hombre. Había aprendido algo que ningún negocio le había enseñado. La inteligencia no siempre habla más fuerte. La sabiduría no siempre lleva traje. Y las respuestas más importantes a veces llegan desde los lugares más inesperados. Una tarde, mientras el sol comenzaba a ponerse sobre Madrid, Alejandro encontró a Sofía sentada frente al motor Prometeo.
La máquina funcionaba silenciosamente. Perfecta. Estable. Tal y como había sido diseñada. El multimillonario se sentó a su lado. Durante unos segundos ninguno habló. Simplemente observaron el motor. Finalmente Alejandro rompió el silencio. ¿Qué estás pensando? Sofía sonrió, sin apartar la vista de la máquina. ¿Está feliz? Alejandro soltó una pequeña risa. ¿El motor? Sí. ¿Y cómo sabes eso? La niña apoyó una mano sobre el metal. Exactamente igual que aquel primer día. Porque está haciendo aquello para lo que nació. Alejandro permaneció en silencio. Observando la máquina. Observando a la niña. Y observando la ciudad a través de las enormes ventanas. Pensó en su abuelo. Pensó en Elías Vázquez. Pensó en la guerra. Pensó en las décadas que habían pasado. Pensó en cómo dos familias separadas por generaciones habían terminado encontrándose gracias a una pequeña grieta invisible. Y entonces comprendió algo. La historia nunca había tratado sobre un motor. Ni sobre una apuesta. Ni sobre 100 millones de dólares. La historia había tratado sobre conexiones rotas que necesitaban ser reparadas. Sobre deudas olvidadas que necesitaban ser saldadas. Sobre personas que necesitaban ser vistas. Escuchadas. Valoradas. Aquella tarde Alejandro Castillo comprendió que había arreglado algo mucho más importante que una máquina de 2.000 millones de dólares. Había arreglado una parte de sí mismo. Y mientras observaba el motor Prometeo funcionar con absoluta perfección, sintió una paz que ni todo el dinero del mundo había logrado darle jamás. Porque al final, la mayor lección no vino de una universidad. Ni de un laboratorio. Ni de un multimillonario. Vino de una niña que simplemente decidió escuchar.